Recordemos que en diferentes oportunidades se explicó cuál era el objetivo, ¿no? Una vez que comenzaba ese bloqueo. Y fíjense que nos llega desde los portales de Cuba. En tantos años aún no logran bloquear nuestras ideas para burlarlo. Así se vive, con la resistencia, con la convicción de esos ideales, todo el pueblo cubano. Y ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Vamos a tratar de entender un poco la historia de esas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Qué sucedió en los últimos años? ¿Se acuerdan que Barack Obama, cuando estaba en plena campaña, hizo muchas promesas? Se hablaba también de un cambio en esa política. Bueno, incluso hay algunos gestos que fueron entendidos como aperturas, mientras se está diciendo que lo que se hace es intensificar justamente ese bloqueo. Ese va a ser el tema a continuación en la Agenda Abierta. Patrick Leeds está con nosotros, es estadounidense y conoce bien este tema, participó en diferentes colectivos justamente. Un placer tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va, Patrick? Bien, gracias por tenerme aquí. No, por favor, importante también conocer la visión, porque Estados Unidos está viviendo un momento interesante, se podría decir, por muchos motivos. Hay un despertar en cuanto a la vida política, al conocimiento por lo que sucede. Y hay un tema también, bueno, el día de hoy se va a dar esa votación por parte de Naciones Unidas y se espera que, como fue en los últimos 20 años, que vaya aumentando la cantidad de países que condenan. ¿Por dónde empezar si hablamos de ese brutal bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba? ¿Por el comienzo? Sí, yo creo que es difícil entender lo que está pasando con el bloqueo sin entender la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Bien. O sea, justamente entendiendo lo que desde hace 200 años Estados Unidos ha entendido Cuba como no un país soberano, sino parte de una isla dentro de su zona de influencia y control. Bien. Todos los presidentes, sin excepción, en el siglo XIX intentaban convertir Cuba en otro estado norteamericano, como parte de los Estados Unidos. Y hasta el fines del siglo XIX, cuando McKinley, presidente norteamericano, intentó comprarle Cuba de España, no salió, no funcionó, y Cuba, a punto de lograr su independencia, fue invadido por Estados Unidos, y desde ahí se impuso su voluntad, y en el supuesto Día de Independencia de Cuba, el 20 de mayo de 1902, la misma Constitución cubana, iniciando el siglo XX, tenía una enmienda, se llama Enmienda Platt, que obliga a Cuba a permitir la invasión norteamericana en cualquier momento de que los intereses económicos norteamericanos se ven afectados. O sea, imagínense, y además obligó a Cuba a tener varias bases militares, que todavía queda la base militar de Guantánamo. Pero es un poco para entender, y durante todo el siglo XX, Cuba era, hasta el año 59, por supuesto, Cuba era una especie de neocolonia norteamericana, con todo su comercio orientado hacia los Estados Unidos. A partir del triunfo de la revolución, ¿no? Empieza, claro, diferentes maniobras por parte de los Estados Unidos para ponerle fin a ese proceso revolucionario, y se habla de este proyecto del bloqueo que no va dirigido justamente al gobierno, sino al pueblo, para asfixiar a la población y que sea el propio pueblo cubano el que rechace esa revolución. ¿Cómo fue esa evolución desde el comienzo de las primeras medidas de este bloqueo hasta las últimas que, a medida que fueron pasando los años, se fueron haciendo más duras? Sí, así ha sido. Una medida económica, política, cultural, social, atacando al mismo pueblo cubano. Una medida bastante cruel en su enfoque, que nace justamente en los años después del triunfo de la Revolución Cubana. Y creo que es importante tomar en cuenta el contexto político de aquel momento, donde toda la clase dirigiendo la economía cubana, cuando era neocolonia, se fue de Cuba. Toda la burguesía cubana, todos los dirigentes en la estructura política se fue para Miami y se fue para los Estados Unidos, y llevó para allá toda su influencia, toda su plata, todas sus relaciones con el gobierno de Washington, y inició un proceso de implementar un bloqueo básicamente castigando a Cuba por intentar ser un país soberano y
y desarrollar la voluntad del pueblo. Y de allá para acá hemos visto una cantidad enorme de elementos profundizando la naturaleza cruel y además la naturaleza que busca castigar el pueblo cubano. Dos ejemplos concretos. En el año 92 se aprobó la ley Torricelli en Estados Unidos. Sí. Esa ley, en pleno periodo especial, y los que conocen la historia de Cuba saben que en el año 92, 93 fueron los años más duros del periodo especial, una crisis económica muy grande. Sí. Y justamente esa ley buscaba profundizar el hambre y los tiempos difíciles que estaban pasando el pueblo cubano. Lo que hacía era, entre otras cosas, prohibir los sucursales de empresas norteamericanas en otros países su posibilidad de comercializar con Cuba. ¿Cuál es el efecto que tenía esa medida? En pocas semanas, más de $800 millones en comercio, 90% siendo medicinas y comida. Fue quitada de la población cubana. 90% medicinas y comida. Sí, o sea, estamos hablando de un castigo al pueblo cubano, así tal cual. Y eso limitó en el tema de medicina. Por ejemplo, una anécdota concreta. Si una empresa norteamericana, primero por el bloqueo, Cuba no tiene la posibilidad de comprar medicinas de Estados Unidos, ni insumos médicos, ni nada del estilo. Pero con esa medida tampoco tiene la posibilidad de comprar desde sucursales de norteamericanos en terceros países. En terceros países. Y ahí se entiende la naturaleza, más allá de una medida bilateral, la naturaleza geopolítica del bloqueo. Por ejemplo, un hospital cubano que necesita insumos para radio X, las láminas, el papel para hacer un radio X. Si Kodak, una empresa norteamericana, controla el mercado de ese papel, Cuba no puede comprar esos. Y si Kodak, empresa norteamericana, compra un sucursal francés, por ejemplo, que tiene un contrato con Cuba, esa venta de ese producto a Cuba queda eliminado. O sea, deja de poder vender a Cuba. Y un hospital se queda sin insumos para hacer un radio X, algo sencillo. Pero así es una anécdota. Así le llega a la gente, ¿no? Que esos millones de cubanos que son los que se ven afectados. Porque en muchas ocasiones, Patrick, se insistió en que este es un bloqueo contra el gobierno. Bueno, en su momento era contra Fidel Castro, contra la dirigencia y no contra la población. Allí lo vimos en casos concretos. Patrick, también hay muchos ciudadanos estadounidenses, como por ejemplo este colectivo Pastores, que hacen una caravana por la paz desde hace diferentes años, generando conciencia, recolectando también ayuda y llegan hasta territorio cubano. Aquí tenemos el testimonio de uno de ellos. Lamentablemente en Estados Unidos creen en la exportación del capital humano. Por eso allá la educación y la salud son un negocio. Pero en Cuba, la salud y la educación son un derecho humano. Y eso demuestra el amor de los cubanos por la humanidad y su voluntad para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y por eso seguiremos viniendo a Cuba a celebrar su espíritu de comunidad y para denunciar el bloqueo ilegal e inmoral de Estados Unidos contra la isla. Ahí escuchamos, bueno, una de las tantas, esas caravanas, ¿no?, que van cobrando fuerza también, va rompiendo un poquito el bloqueo informativo que hay dentro de los Estados Unidos. Háblanos un poquito, Patrick, de este colectivo Pastores por la Paz. Pastores por la Paz hace un trabajo importante en justamente romper el bloqueo, porque no es solamente un bloqueo comercial, es un bloqueo comercial, político, económico y social y cultural. El pueblo norteamericano en gran medida no conoce Cuba, no sabe qué propone Cuba, no conoce las relaciones, y lo que hace Pastores por la Paz es justamente ir haciendo caravanas, pasando por todos los Estados Unidos, recogiendo cosas, insumos que por cuestiones del bloqueo el pueblo cubano está limitado en su capacidad de acceder. Llevan autobuses para México y desde México van para Cuba. Y esos autobuses amarillos se ve por todo Cuba. Un intento humilde, pero importante en romper el bloqueo cultural, el bloqueo entre dos pueblos hermanos que al final quedan 90 millas de distancia, o sea, son vecinos al final. Claro, y muy lejos en cuanto a ese contacto, ¿no?, directo, los intereses políticos bien claros. Hay un concepto que es importante entender y es el que nos explicaba usted, Patrick, recién, extraterritorialidad del bloqueo. El bloqueo es contra Cuba,
así está calificado, pero no alcanza solamente relación Estados Unidos-Cuba. Usted nos hablaba de esos terceros países y cualquier empresa y país soberano que se atreva a ir en contra de esas leyes estadounidenses aparecen en listas negras. Sí, es una medida que va más allá de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Y creo que el mismo voto de la ONU explica eso. O sea, claro, difícilmente se puede encontrar un solo tema que logra unir el mundo completo. Claro. Eso se ve en el voto, cuando hay dos países que votan en contra de una medida y los demás, 180 y pico, 84. 187 fueron 87, 2009 y creo que el año 2010. pasado, Dos sí. años seguidos, 187. ¿Qué otro tema logra unir el mundo Claro. completo con tanta facilidad? Y eso es una expresión de la naturaleza extraterritorial, donde va no solamente castigando Cuba, sino castigando la posibilidad que tiene Cuba de intercambiar con todos los demás países del mundo. O sea, Claro. hay un conjunto de medidas que se podría mencionar de la ley Torricelli del 92, de la ley Helms-Burton del 96, Sí. que busca justamente castigar cualquier país que se atreve a entrar en relaciones comerciales, sociales, culturales con Cuba. También hablábamos de ese nacimiento de Naciones Unidas, ¿no? Ayer se cumplía un aniversario más de ese año, el 45, cuando nacía ese organismo, ¿no? Supranacional, claro, con unos objetivos bien distintos por la época, ¿no? Pero también este bloqueo viola el derecho internacional y es contrario a esos propósitos, ¿no?, de la Carta Fundacional, en donde se garantiza la supuesta estabilidad de un país, los derechos soberanos a cada pueblo. Veíamos hace instantes nada más a Danny Glover, uno de los tantos ciudadanos estadounidenses también que en diferentes momentos hace campañas para, claro, aprovechando que es una figura conocida en el mundo de la cultura, para contar y explicar un poco más de la relación de Cuba. El año, desde que ganó el presidente Barack Obama, también se habló de algunas flexibilizaciones, si se quiere, ¿no? Bueno, que ahora va a poder viajar los estadounidenses a Cuba, o algunos cubanos incluso van a poder realizar una movilidad más ligera, si se quiere, pero en realidad no se libró. Digo, el ciudadano estadounidense que quiere viajar a Cuba lo puede hacer hoy sin ningún tipo de control. No, por supuesto que no. Eso es justamente uno de los elementos que busca separar los pueblos, porque el filósofo Noam Chomsky, el filósofo y autor Noam Chomsky, dice que si el pueblo norteamericano tuviera la más mínima idea de qué estuviera haciendo su gobierno en su nombre, en otros países del mundo estarían horrorizados. Y creo que lo mismo pasa con el caso de Cuba. Y justamente hay un desconocimiento enorme de qué es Cuba. O sea, es un vecino, es un país al lado. Aparte de México y Canadá, es el país más cercano a los Estados Unidos, pero hay un desconocimiento total, hay un bloqueo informático también, bloqueo comunicacional, no se sabe. Incluso el mismo Telesur no llega al pueblo norteamericano, el pueblo... Lo tienen que ver por internet, ¿no? Sí, sí, Claro. y eso incluso es difícil a veces, pero hay un doble discurso donde nos habla de libertad de expresión, pero no hay la posibilidad de tener acceso a información, ni mucho menos viajar. Es ilegal para un ciudadano norteamericano viajar a Cuba sin solicitar una licencia del gobierno norteamericano, sin pedir permiso formal por parte del gobierno norteamericano. Un ciudadano no puede conocer Cuba. Vamos a compartir también testimonios. Miembros del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2009, legisladores republicanos y demócratas estaban exigiendo el fin de esas restricciones de los viajes. Vamos a repasar esas declaraciones, recordemos, de marzo del año 2009. Somos parte de un proceso que nuestro país ha desarrollado en las últimas 2 décadas para establecer compromisos constructivos con países comunistas. Lo hemos hecho con China, con Vietnam y con otros países.
La experiencia demuestra que el comercio y los viajes son la mejor manera para promover avances en el sistema de derechos humanos de esos países. Eso es lo que hemos sugerido en la política con Cuba. Por eso creemos que ha sido contraproducente esta prohibición de viajes e intercambio comercial con el pueblo cubano. Bueno, ahí mencionaba algunos ejemplos claros. Digo, no por ser, por tener una presencia del Partido Comunista, dejamos de tener relaciones, se abrieron incluso los intercambios comerciales, mencionaba particularmente a China, entre otros países. ¿Por qué no Cuba? Hay muchos sectores, incluso empresarios de los Estados Unidos, que saben que son negocios multimillonarios que se están perdiendo porque hay una inversión muy fuerte en todo lo que tiene que ver con medicina, con investigación, con ciencia. Digo, ¿cada vez son más esos sectores que se suman al pedido? Sí, yo creo que eso es justamente uno de los cambios en los últimos años que hemos visto, es que más sectores de más empresas o sectores económicos norteamericanos están también presionando para que se levantara el bloqueo. No es solamente una minoría presionando el Congreso, ahora son grandes empresarios que están a la vez también presionando para que Cuba se convierta en un nuevo mercado para ellos. Y eso es también un poco preocupante por la historia de las empresas norteamericanas en el mundo. Pero eso junto con un cambio generacional con los cubanos, con las familias cubanas que llegaron hace 50 años, que ya no son los mismos sujetos políticos, y hay nuevas generaciones que no tienen el vínculo histórico con el impacto del triunfo de la Revolución Cubana, sino que han nacido en Estados Unidos, tienen otras referencias y quieren abrir el intercambio también. A ellos también quieren ponerle fin al bloqueo, junto con una gran mayoría del pueblo norteamericano. ¿Hay algún sector que se pueda decir que no se ve afectado por el bloqueo? Digo, para el pueblo cubano. Sabemos que si hablamos de cifras son bestiales los números, ¿no? Horrorizantes, la cantidad de dificultades que tiene que afrontar. Sabemos que por una convicción y por ideales el pueblo siempre dijo, seguimos firmes y soportando este bloqueo a pesar de la decisión de los Estados Unidos. Pero para tratar de imaginarnos, sabemos que afecta en la educación, en la ciencia, en la investigación, usted lo mencionaba, en la alimentación, en cualquier material necesario para esa vida cotidiana. ¿Hay alguno que esté exento? No, es difícil de imaginar de que alguien no está afectado por el bloqueo. O sea, creo que se habla de 170 y pico mil millones de dólares que ha sido el impacto. Y creo que todo el mundo desde afuera quiere juzgarle a Cuba, pero es difícil, es casi imposible imaginar Cuba sin tomar en cuenta el bloqueo. Porque ha afectado todo, ha afectado, como mencionó, el salud, educación, la infraestructura, el sistema de tubería de La Habana, por ejemplo, es un sistema desde los años 50. Y los repuestos vienen de la empresa norteamericana que instaló el sistema de tubería. O sea, todo. Se quiere hacer creer que que Cuba en muchos aspectos se quedó en el tiempo por una visión del Partido Comunista o de que la revolución trae atraso, pero no explican que si no pueden comprar repuestos, no pueden adquirir insumos necesarios, ¿no? Para eso allí está la causa. Usted nos hablaba de una cifra. Hay una que es muy conservadora y habla de 104.000 millones de dólares, pero si se tiene en consideración la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, se habla de 975.000 millones de dólares. Bueno, muchísimo en el impacto. Digo, la oficial sería esos 100.000 millones de dólares, pero la real, bueno, se multiplicaría. Patrick, ¿qué puede pasar? Sabemos que a medida que fueron avanzando los años, se fueron sumando países en rechazo al bloqueo. ¿Hasta cuándo? Eso es una buena pregunta. Yo creo que hasta se fomentan las contradicciones dentro del seno de Naciones Unidas, pero quizás sobre todo dentro de los Estados Unidos. Yo creo que cuando hay más sectores que se ven afectados, o quizás con la pregunta sencilla, ¿y por qué nos mantenemos esa política de los años 60? O sea, no tiene ningún sentido. Ya terminó la Guerra Fría, ya todas las condiciones que pusieron para terminar el bloqueo ya han pasado, ya es como de otra época, es como verle, no sé,
una persona que utiliza algo de otra época, que anda vestido de los años 60, que utiliza, no sé, o cosas que hoy en día no se usa, no se hace. Es una política que ya no tiene sentido, no tiene lógica. Un placer, de verdad, que nos haya acompañado y vamos a estar atentos. El día de hoy votación puede también que lleguemos a estos 20 años con mucha esperanza de que se escuche la voz de la mayoría también allí en Naciones Unidas. Patrick, de verdad un placer. Gracias. A ustedes también. Estamos llegando al final, pero nos vamos a despedir con un evento cultural también que marcó el llamado para un cambio, y un cambio estructural por parte de esa política de los Estados Unidos que mantiene, recordemos, el bloqueo contra todo el pueblo cubano. Con esas imágenes nos despedimos. Que pase buena mañana, mediodía, más Agenda Abierta.